¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Como todas las semanas, les saluda Nelson Espinosa y antes de entrar en materia les invitamos a seguirnos en las redes sociales @rectoradoULA, la cuenta oficial del rectorado en Twitter, y también, por supuesto, @BonucciMario, que es la cuenta personal del rector Mario Bonucci, quien, por cierto, no nos acompaña esta semana, pues se encuentra en la ciudad de Caracas, en donde estará asistiendo a una sesión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades que tendrá lugar este martes 17 de noviembre en la sede de la UNEFA, como es costumbre, la Universidad de las Fuerzas Armadas. Y pues se espera que traiga importante información relacionada, por supuesto, con lo que tiene que ver con el conflicto universitario, así como también lo que ha sido el impacto de la reacción de las universidades en lo relacionado con el comunicado emanado de la Asamblea Nacional, en donde pues se califica incluso como una intervención, una intención de intervención a las universidades. Entrando en materia, la semana pasada, específicamente el viernes, se llevó a cabo un consejo universitario ampliado en el aula magna de la Universidad de los Andes. Esto fue el viernes 13 de noviembre, en las horas de la mañana. Y forma parte de los acuerdos alcanzados en la sesión del Consejo Universitario inmediatamente anterior. Allí se debatió sobre el conflicto universitario, varias personas expresaron sus puntos de vista y, por supuesto, también estuvo presente el rector presidiendo el cuerpo, presidiendo el Consejo Universitario. Vamos a escuchar lo que dijo el rector allí en esta sesión del Consejo el pasado viernes en Aula Magna. ¿Quién agrede en estos momentos la autonomía universitaria? La agrede la Asamblea Nacional, pero la agreden los universitarios que no tienen sentido de pertenencia hasta esta institución. La agreden los universitarios que internamente hacen cualquier tramoya en beneficio de sus intereses para bloquear cualquier iniciativa que se desarrolle en la universidad. Y por eso es que yo creo que los que estamos acá, los que hemos estado en la mañana de hoy, los que seguimos luchando por la universidad, el primer trabajo que tenemos es convencer a aquellos que no están pensando que la autonomía es el principio más sagrado que tenemos, a convencerlos, a que se unan a nosotros. Vamos a empezar por cerrar fila nosotros, los que estamos adentro, señores. Yo recuerdo hace unos cuantos años cuando la Asociación de Profesores de la UNEYES solicitó la intervención de la universidad. Échenle pluma. O sea, la solicitó fue la Asociación de Profesores en aquel momento, un gremio. Y ahí está esa universidad tomada, destrozada y en el piso. Esas son las cosas que yo creo que uno tiene que reflexionar. Cuando alguien que es de nuestra universidad pide la intervención. No es la primera vez que yo he oído que pidan la intervención universitarios nuestros. No, señores. Personeros del gobierno también lo han hecho. Y yo creo que eso también hay que recordarlo. El hecho que este Consejo Universitario sea público y abierto a todos es una rendición de cuentas, chicos. Estamos rindiendo cuenta de lo que pensamos de nuestro país y de lo que pensamos de la democracia y de lo que debe ser una universidad autónoma. Eso lo estamos haciendo hoy, señores. Y lo hacemos todos los lunes cuando el Consejo Universitario es público. La pregunta que yo me hago, y se lo hemos planteado al ministro de Educación Universitaria, ¿por qué no transmite en vivo el Consejo Nacional de Universidades? A nosotros nos gustaría ver cuál es la postura de esos rectores nombrados a dedo y cómo se configura un sistema universitario donde hay un ministro y un montón de rectores nombrados a dedo. Eso es lo que quieren para nosotros. Eso es lo que quieren para esta noble universidad y noble ciudad. En segundo lugar, el presupuesto. Es verdad, representante del ministro, nos han dado todos los millones del mundo que usted quiera decir. ¿Y cuánta plata nos han dado para gasto de funcionamiento, profesor? El 6% del presupuesto que finalmente se ejecuta. ¿Cómo una organización
puede invertir en lo que le es propio y fundamental el 6% de un presupuesto. El resto se va en gastos de personal, porque nos hemos vuelto una universidad que lo que gasta es en personal, y esa es otra de las estrategias del gobierno para disminuir la calidad. Pero qué curioso, cuando yo llego a un CNU y un rector amigo me dice, ¿será que me puedes dar un cupo para Derecho o para Medicina? Y lo que me provoca es preguntarle, ¿y por qué no los metes en tus universidades? ¿Por qué no los metes allá? Bueno, nosotros, con todas las limitaciones, este castillo asediado sigue dando la cara por esta universidad y sigue teniendo una cara positiva, y miren la calidad que tiene nuestra universidad. Porque una universidad se defiende con las puertas abiertas, no con horarios de contingencia ni con las puertas cerradas. Se defiende, señores, de esta manera. Entonces, este es un país, señores, de anormalidades. Ya nada es normal, y la única manera de hacerle ver a este país los grandes problemas que tiene la universidad es realmente evidenciándolo. Acabamos de escuchar parte de la intervención del rector Mario Bonucci el pasado viernes 13 de noviembre en el Consejo Universitario Ampliado, que se llevó a cabo en la Universidad de los Andes, en el aula magna de la Universidad de los Andes, allá en el edificio central del rectorado. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Al regreso les presentamos una conversación muy agradable, una conversación que el equipo de grabación disfrutó mucho. Se trata del rector Mario Bonucci con el padre Luis Ugalde. Esta fue grabada el pasado 10 de noviembre en el Salón Fray Juan Ramos de Lora, también conocido como Salón Rectoral o Salón Rojo. Y se hablaron bastantes cosas allí, inclusive lo que es el futuro de la educación a juicio del padre Ugalde. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Tal y como les comentamos antes del corte, les vamos a presentar ahora una conversación entre el rector Mario Bonucci y el padre Luis Ugalde. Esta se grabó el pasado martes 10 de noviembre en el Salón Fray Juan Ramos de Lora, en el marco del conferimiento del doctorado honoris causa al padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, descrito por el rector Mario Bonucci como un buen amigo de la universidad y por supuesto de toda la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. En principio nos enteramos en esta entrevista de que el padre Ugalde estudió en la Universidad de los Andes, fue alumno incluso del doctor Pedro Rincón Gutiérrez de Perucho, el rector de rectores. Y allí pues se hizo un repaso sobre la situación actual de la Universidad Autónoma Venezolana, y también, por supuesto, hubo referencia al documento de la Asamblea Nacional. Sin más preámbulo, vamos a escuchar la conversación entre el rector Mario Bonucci y el padre Luis Ugalde. Encantado de estar con ustedes. Un saludo muy cordial a todos los universitarios de Mérida, de Táchira, de Trujillo, a todos los merideños, tachirenses y trujillanos. Hoy nos encontramos con el padre Luis Ugalde. Prefiero decirle padre en vez de decirle rector. Es rector porque es un buen amigo que nos acompaña porque en el marco de los 225 años que conmemora y celebra la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se están otorgando 2 doctorados honoris causa y una mención de profesor honorario. Así que bueno, démosle la bienvenida al padre Ugalde, bienvenido. Yo le tengo que decir cómo se le atribuye a Mariano Picón Sala. Mérida es una universidad con una ciudad por dentro, lo que me permite decirle bienvenido a la universidad y bienvenido a la ciudad. Buenos días, Mario, colega en nuestros buenos tiempos, amigo, y buenos días a todos los miembros de la ULA, en Trujillo, en Táchira, aquí en Mérida, y también a la gente de la ciudad. Yo tuve el privilegio, pero me duró muy poco, de ser miembro de esta universidad como estudiante y habitante de esta ciudad, el año 62. Y digo que me duró muy poco porque hubo disturbios en la universidad en aquellos tiempos
aguerridos de enfrentamientos de época de la guerrilla, y a raíz de la crisis de los misiles en Cuba, pues hubo un enfrentamiento en la universidad en noviembre de 1962. Yo venía de recién graduado en Colombia, en la Universidad Javeriana, a sacar la equivalencia en la ULA, en letras, para poder enseñar con título venezolano en Venezuela, que era mi país. Y entonces llegué en septiembre, en noviembre se cerró la universidad, y en enero me dijeron, mire, esa universidad está cerrada, véngase a trabajar. Éramos 3 pichones de jesuitas, uno para Maracaibo, otro a Barquisimeto y yo a Caracas. Pero después he venido muchísimas veces a Mérida por múltiples razones, a veces a dar alguna conferencia también, y tengo un gratísimo recuerdo de Mérida y mucho cariño. Así es. Y les comento que estamos transmitiendo desde el Salón Rojo del Rectorado de la Universidad de los Andes, con este hermoso escenario. Y quiero hacer referencia, ese detalle que ustedes ven sobre la mesa es una escultura de bronce que le regaló a la universidad el rector Carraciolo Parra y Olmedo en 1895, o sea que estamos cargados de historia el día de hoy. Padre, en una conversación yo de verdad tuve la oportunidad de disfrutar con usted en los tiempos que estuvimos en la Asociación Venezolana de Rectores, en el Consejo Nacional de Universidades. Ya usted tiene escasos pocos años, digamos, que no está con nosotros en esos ámbitos, pero sabemos que está en el ámbito educativo. ¿Cómo visualiza usted en este momento la situación universitaria nacional, sobre todo a la luz de ese acuerdo de la Asamblea Nacional del 3 de noviembre, que a mi juicio es antiuniversitario y vulnera la autonomía? Sí, realmente uno quisiera en estos momentos, y además es su obligación, de sembrar esperanza y sembrar ánimo tanto de cara al país como de las universidades. Nosotros tenemos que ser contra viento y marea sembradores de esperanza, constructores de puentes sociales entre unos sectores y otros. Eso es la universidad. Pero aún antes de esa decisión, la situación de la universidad venezolana y muy especialmente de las autónomas es muy preocupante. Y muy preocupante por muchos capítulos, pero uno central, que si no funciona, no funciona nada, es el aspecto económico financiero. Una universidad no puede funcionar si año tras año su presupuesto es la mitad de lo que se necesita, o en este momento es la tercera parte de lo que se necesita. Y al mismo tiempo, cuando uno compara, yo fui desde Venezuela, pero estudié en Colombia, y en aquellos años y en las décadas después, siempre lo que se ganaba en la universidad venezolana, un profesor o un trabajador, era muy superior a lo que se ganaba en Colombia o en Ecuador o en Paraguay. Bueno, en este momento lo que se gana en Colombia es 10 veces más que lo que se gana en Venezuela. Y eso es una tragedia, una verdadera tragedia. Y al mismo tiempo la dificultad, la tinta de las impresoras, el papel, todo. Ustedes saben de sobra. Y ahí hay un aspecto que es quizá lo más triste. Hay un tipo de concepción política que no admite, que no entiende que una universidad sea autónoma. Es decir, si usted hace 20 años hubiera dicho en Cuba, bueno, Fidel Castro es el presidente, es el comandante, pero en la universidad hay rectores autónomos, hay profesores que unos piensan así y piensan de la otra manera. Eso era lógico en Venezuela. En Cuba era absolutamente impensable. O sea, en esa concepción política, la universidad tiene que ser dócil, absolutamente dócil al gobierno. Por tanto, no puede ser autónoma. Ayer hubo una clase magistral aquí en el rectorado con motivo de estas protestas del comando intergremial con Fortunato González.
Y Fortunato, una de las cosas que dice que se trata de suplantar el régimen autonómico que establece la Constitución por una servidumbre ideológica. Entonces, sí, y bueno, en ese tipo de régimen, y vuelvo otra vez a Cuba, lo lógico para Fidel Castro y el gobierno era las universidades son instrumentos, y también las escuelas, todos los maestros son instrumentos para implantar el socialismo en Cuba. Entonces, en esa mentalidad, la universidad no puede ser autónoma, tiene que seguir al pie de la letra las indicaciones del gobierno. Naturalmente eso va claramente en contra de la Constitución venezolana, donde nunca antes con tanta fuerza se afirmó la autonomía universitaria, la Constitución vigente. Entonces es violatorio de la Constitución. Quiero recordar también que cuando se aprobó la ley de educación, los universitarios, no solo, pero también los universitarios dijimos, mire, la ley orgánica de educación. en el año 2009. Esta ley es anticonstitucional y allá poníamos las razones. Y una vez que apliquen esta ley, después viene la reglamentación o la ley de educación superior. Y fuimos varios rectores bien asesorados jurídicamente al Tribunal Supremo a decirles, mire, primero llevamos una carta al Congreso, no lo aprueben, a la Asamblea. Nos recibieron con bombas lacrimógenas y no hubo modo de entregar la carta que decía no aprueben esa ley porque va a traer graves consecuencias. Lo aprobaron, entonces fuimos y ahora sí los universitarios al Tribunal Supremo. La presidenta nos recibió y le dijimos, mire, nosotros creemos que es anticonstitucional con toda la argumentación, bueno, hasta el día de hoy. Y vemos las consecuencias. Entonces, a mí eso me preocupa. Al mismo tiempo, hay que recordar que la Universidad Venezolana ha pasado malos momentos. Yo recuerdo cuando en tiempo de Pérez Jiménez se cerró la universidad, las vicisitudes en tiempo de Gómez y la universidad salió adelante. Por eso creo que tenemos que mantener la serenidad, no sectarizarnos. La universidad nunca puede ser representante exclusiva de un sector de la sociedad o de un partido. Entonces yo creo que a pesar de esta situación tan penosa, creo que es muy importante mantener la serenidad, mantener la capacidad de hablar del conjunto del país y hablar con el futuro del país, pero no un futuro donde un grupo pisa a otro, sino un futuro que tenemos, queramos o no, tenemos que hacerlo entre todos. Los que simpatizan más con un proceso y los que no están de acuerdo. Pero el cambio que necesita Venezuela en este momento es de dimensiones realmente dramáticas. Y no por las ideas de la gente, sino por lo que usted ve. Esta mañana yo vine en autobús, estoy allá en la parroquia San José Obrero y en el autobús hasta aquí. Y bueno, ¿y esta cola de qué será? Y la otra cola, todos son colas. Es una tragedia para la gente, porque una cola una vez en su vida, una vez al mes, no, es todos los días y son muchas horas y al final llega usted y resulta que el producto que busca o no está o cuesta el doble de lo que usted creía que iba a costar y empieza a hacer números y lo que usted gana no le da para mantener su familia. Ahora, ahí nos insertamos en el tema macroeconómico del país. Hablamos de que hay crisis. En este programa hemos hablado de crisis económica, hemos tenido invitados que nos han hablado de la crisis presupuestaria, que nos han hablado de la crisis lo que tiene que ver con la seguridad, crisis alimentaria. ¿Cómo ve usted la crisis educativa a nivel global? O sea, estamos hablando de los nivel maternal, de primaria, de secundaria, o sea, pareciera que hay una crisis en el país. ¿Cómo la describiría usted? ¿Cómo la dibujaría? Sí, bueno, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? El gobierno ha insistido en dos cosas. Una muy importante,
que es los números, es decir, aumentar al máximo la cobertura. Eso es fundamental. O sea, es una tragedia que todavía queden venezolanos que no tengan la primaria. Sin embargo, el gobierno, cuando era ministro Aristóbulo, insistió que iba a dar un gran impulso a la escuela inicial, es decir, no escuela, sino a la formación inicial, los niños pues antes de los 4 años. Se subió un poco, pero todavía hay un 35% de niños que no tienen la escuela inicial. Naturalmente, en sectores clase media y de buenos recursos, todos prácticamente tienen esa cobertura, lo cual quiere decir que en los barrios, pues por lo menos un 60% no lo tiene. Entonces ya el pobre arranca en desventaja. No solamente la desventaja de las limitaciones en la casa, sino que no tuvo esos 4 años y los psicólogos dicen eso es clave. Que todavía ahí nos queda. En primaria pasamos del 90%, hay que llegar al 100%, en secundaria andamos oficialmente en un 70%, y hoy día, cuando usted va a buscar trabajo, le dicen, bueno, ¿y usted qué estudios tiene? 6º grado. Va para la basura, usted no cuenta. Con 9º grado tampoco cuenta. Entonces, el tema de la educación de calidad, de verdad, no se está abordando, y eso hace que nos lleve a perpetuar la pobreza de los pobres, porque la educación más deficiente le toca al pobre. Entonces, sobre la pobreza heredada, digamos, de alguna manera, usted le está poniendo, es como si empezara una carrera con los pies amarrados. Entonces el pobre pierde la carrera antes de empezar. Y todo gobierno lo primero que tiene que hacer es compensar más a los sectores pobres en educación, potenciarlos, más que darles limonas, potenciarlos, porque el talento está. No es que el pobre tiene menos talento que los demás. Yo llevo 30 años trabajando en barrios pobres y conozco muchachos que han salido de este rancho y es director de una escuela de fe y alegría o es administrador de la Universidad Católica. Es decir, el talento está. Entonces hay que dar la batalla en educación. ¿Qué es lo que ha pasado? A mi modo de ver, el gobierno se empeñó y puso demasiado énfasis. Yo no quisiera hablar mal del gobierno porque no es mi oficio. Ojalá uno pudiera hablar bien, pero tampoco puedo ocultar los hechos. Entonces se empeñaron en que había que hacer un trabajo ideológico para formar socialistas, como lo que hemos dicho de Cuba, ¿no? Y en eso se ha ido el tiempo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, primero he inventado una historia de Venezuela que no es la que es. Y cuando aquellos reunieron a los profesores de historia, los maestros se alzaron porque eran cosas demasiado burdas. Entonces, el empeño en convertir la escuela en un centro de ideologización y de fábrica de socialistas, primero, no ha funcionado, y segundo, es un empeño totalmente erróneo. La educación tiene que ser plural, por supuesto, tiene que ser con valores de solidaridad por encima de todo, la defensa de la vida. Vemos cómo tenemos la violencia totalmente desatada. Entonces, en lugar de dividir si usted es socialista o no, sembremos esos valores, hagamos una escuela plural con maestros que unos piensan de esta manera y la otra, como le tocó a uno. Yo fui alumno de esta universidad y bueno, la dirigencia estudiantil, algunos que después han sido decanos, etcétera, uno era del MIR, el otro era del Partido Comunista y otro que después fue gobernador era el dirigente de COPEI. Bueno, tenían sus peleas, pero la universidad acogía a todos. Lo mismo el famoso el rector Rincón, Pedro Rincón, había estudiado con los jesuitas en el Colegio San José, pero se llevaba muy bien con la izquierda. O sea, tenía izquierda y derecha, ¿no? Bueno, Se llevaba muy bien con el MIR, y se llevaba bien con el MIR.
Bueno, entonces lo que quiero decir es que... De paso, Pedro Rincón Gutiérrez fue el que becó, creo que a Francia, al diputado de la Asamblea Nacional que lee el acuerdo en contra de las universidades autónomas, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ahí en esa época también hubo muchas vueltas, pero al final, como me decía a mí uno que fue alto funcionario del actual gobierno, mira, yo simpatizaba con la guerrilla y me tuve que ir del país porque si no me podían liquidar. ¿Y cómo fuiste a estudiar a Inglaterra? Ah, con la beca del gobierno. El gobierno sabía quién era él. Es decir, lo que quiero decir es que muchos de los que han sido ministros fueron becados por el gobierno que ellos combatían. Entonces, tenemos que aprender. Venezuela ha sido un país muy tolerante. O sea, los que vinieron del extranjero, por ejemplo, los judíos huyendo de los nazis y de la guerra, los que vinieron de Argentina, Uruguay, Chile por las dictaduras, o los que vinieron por razones socioeconómicas de Colombia, de España, de Italia, Portugal. Venezuela era un país tolerante. No se le preguntaba cuál es su religión. Ningún judío puede decir yo en Venezuela me sentí discriminado. No se lo creían cuando venían de otros países. Y no se creían, a mí me dijo un judío rumano, me dijo, padre, usted no sabe lo que significa para mí sentirme que la Universidad Católica es la universidad de mis hijos y yo aquí estoy en mi casa. Porque usted es católico, la universidad es católica. Y los judíos, yo nombré un director judío, etcétera, como debe ser. Y en ese sentido Venezuela ha sido un modelo y tenemos que volver a eso. Y este gobierno ha insistido en el tema de la cantidad, o sea, porque siempre nos arrostra en la cara de que tenemos yo no sé cuántos millones de universitarios. Yo siempre he dicho, pero ¿de qué calidad? De igual manera tengo que bajar a los otros niveles. Nosotros hemos tenido situaciones que hemos visto, letreros que dicen concursos para docentes, abstenerse egresados de la Universidad de los Andes. Lo hemos visto, lo ha mostrado incluso el decano Alfredo Angulo en Consejo Universitario. Ahora bien, pareciera ser que no solo el problema es el tema ideológico, sino que es imposición incluso de la gente que trabaja. O sea, solamente puede ingresar la gente afecta al gobierno. Mire, eso es de tal gravedad. Pongo un ejemplo. Está la Universidad de Mérida, lo mismo está pasando con los egresados educadores de la Universidad Católica, abstenerse de presentarse porque no los vamos a admitir. Más grave todavía, está el pedagógico. El pedagógico se fundó en Venezuela justamente para la formación de maestros y profesores. De tal manera que durante mucho tiempo solo el pedagógico daba el título de maestro. Afortunadamente después eso se abrió y todas las universidades que quisieran lo daban. Pero es realmente terrible que usted ponga un letrero, no vengan los egresados de la ULA, no vengan los egresados de la ULA, ustedes están perdiendo el tiempo. Es un sectarismo que no se puede aceptar. Y eso es un empobrecimiento tremendo. Segundo, en realidad están aceptando los que vienen de la Misión Sucre, sobre todo. Está bien, los de la Misión Sucre es una oportunidad que han tenido de estudiar y eso es bueno, pero es terriblemente negativo que se excluya a las otras universidades. La educación tiene que ser plural. Y la obsesión de los números ha llevado a lo siguiente. Ustedes tienen el debate del ingreso a la universidad. Mire, se hace un daño muy grande al muchacho. Si usted le dice, mire, estudie ingeniería, muy bien, pero usted en el liceo no estudió matemáticas porque no tenía profesor, no estudió física, no estudió biología. Muy bien, cuando usted vaya a la universidad, le van a decir, mire, lo mismo que hacen en el equipo de béisbol, si usted no sabe nada, no lo van a contratar. La universidad no es que esté contratando, pero
la universidad tiene que ser responsable y decir, si usted no tiene esas bases, si usted ese edificio no tiene cimientos, no construya el cuarto piso, porque se hunde. Usted para entrar a la universidad necesita esto y esto y esto, no los tiene, bueno, vamos a ver cómo se refuerza eso, etcétera. Pero le dicen, no, usted tiene que admitir a todos, porque es un derecho constitucional. Eso es un disparate que ya lo hicieron en Argentina hace unos años. Crea la falsa ilusión al muchacho que va a ir a la universidad, va a salir brillante de allá y no puede salir y es un fracaso. Y fracasa la universidad porque si usted dice, mire, estudie medicina todos los que quieran, sin examen, usted va a tener mañana 4,000 estudiantes en primer año de medicina. ¿En qué aula? ¿Con qué profesor? ¿Con qué presupuesto? Se hunde la universidad. La demagogia no ayuda. Tenemos que ser sinceros en eso. Yo sí soy de la opinión de lo que tenemos que hacer, y he escrito mucho en esa dirección, es que las universidades tenemos que reforzar en los sectores más pobres para que la educación de los pobres sea de verdadera calidad. Hacer refuerzo con universitarios, podemos hacer, los estudiantes de física, de matemáticas, de ingeniería, dan clases de refuerzo en el liceo A o B, y de manera que podamos decir, mira, vienen bien preparados. Pero admitirlo por pura demagogia al que no está preparado es correr la arruga, porque después en la universidad está perdiendo el tiempo y se va a ir. La mitad de esos se van. Y si alguno se gradúa indebidamente, sin saber, bueno, se estrella cuando va al trabajo y dice, este no sabe nada. Nosotros tuvimos una experiencia con una empresa china que, como venía con el gobierno y era en telecomunicaciones, pues tenía que admitir los alumnos de telecomunicaciones que salían de la universidad creada expresamente por el gobierno. Y los chinos nos decían, mira, son tan mal preparados que estoy buscando los egresados de la Católica. Es decir, la demagogia no sirve. La demagogia es una forma de engañar. Y la demagogia con los pobres es doblemente criminal. O sea, al pobre no se le puede engañar. Hay que darle apoyo, hay que convencerle que tiene talento y demostrar. Y eso sí es abrir la puerta a la universidad, pero exigiendo calidad. Exigiendo calidad. Entonces, el tema del ingreso, que yo sé que es una batalla brava para ustedes. Y lo que dijo usted, se pasó. La cifra oficial son 2.400.000 alumnos. Bueno, cuando usted va bajando, yo no voy a mencionar la universidad, pero alumnos que son amigos míos del barrio donde yo trabajo, me dice, bueno, un día lo vi en los laboratorios de la Católica y le dije, ¿y tú? No, es que tengo amigos aquí y tengo laboratorio, porque en mi universidad no hay laboratorio. Y además solo hay clases 2 días a la semana, porque no hay aulas, tenemos que turnarnos. Entonces no se le puede engañar al pobre, y el engaño sale. Y eso es lo que nos está pasando, ¿no? Sí, fíjese que nosotros tenemos aquí en la Universidad de los Andes programas, como yo lo llamo, programas compensatorios, como el Fray Juan Ramos de Lora, en honor a nuestro fundador, con el cual nosotros tomamos los estudiantes de los liceos de las clases más desposeídas y le enseñamos y le impartimos conocimiento, desarrollamos habilidades para que se ganen el cupo. No se lo estamos regalando. Pero lo interesante de este programa, padre, es que hasta el momento todo el que ingresa se gradúa. No hay deserción, porque incluso hemos sido precavidos. Al estudiante que no tiene condiciones le estamos otorgando una beca, le estamos otorgando una residencia, acceso al comedor, o sea, condiciones dignas. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en esta conversación entre el rector Mario Bonucci y el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Les recordamos que esto fue una conversación grabada en el Salón Fray Juan Ramos de Lora el pasado martes en el marco del conferimiento del doctorado honoris causa en Ciencias Políticas al padre Luis Ugalde. ¿Están ustedes en sintonía de Visión Universitaria? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Estamos de vuelta en Visión Universitaria. Gracias, amigos, por su atención. Continuamos presentando la segunda parte de la conversación entre el rector Mario Bonucci y el padre Luis Ugalde, grabada el pasado martes en el Salón Fray Juan Ramos de Lora de la Universidad de los Andes. En este segmento, ellos conversan sobre la importancia de la educación, de mejorar la educación para sacar adelante al país, para el desarrollo del país, así como también sobre los nuevos paradigmas de la educación. Continúen en sintonía. Resulta interesante que cuando uno revisa los rankings internacionales, por lo menos aquellos donde aparecen las universidades latinoamericanas, como por ejemplo QS Ranking, aparecen normalmente 4 universidades públicas, pero dentro de las primeras 5 universidades aparece de segunda, de tercero, en cualquier parte, pero en los primeros lugares la Universidad Católica Andrés Bello. Usted fue rector 20 años. 20 años significa que ese producto que estamos viendo en este momento se lo debemos a usted. ¿Cuál es el secreto? Por sobre todo porque es una universidad de gestión privada, ese eufemismo que utilizan ahora en el gobierno. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Efectivamente, una universidad privada tiene unas limitaciones graves, porque una universidad es cara, no cara porque tú le pones el precio alto, sino tienes que pagar dignamente a miles de profesores, a empleados. A veces cuando la gente dice, uy, qué caro, pase a Colombia, lo que cobran infinitamente más, pero lo mismo en Paraguay. O piense usted cuántos miles de dólares cuesta una universidad en Estados Unidos. Por debajo de 20,000 no consigue ni una universidad privada buena. Entonces quiero decir, la universidad por sí misma es costosa, es costosa. Entonces, una universidad privada en un país donde no hay ni muchas posibilidades y ni mucha tradición de fundaciones que dotan para la investigación, la primera dificultad de una universidad privada es cómo hacemos investigación, cómo se financia, porque tú no le puedes hacer pagar al muchacho, el muchacho paga su educación y con trabajo. Entonces, para mí una obsesión era tenemos que investigar y en eso avanzamos mucho y eso nos ayudó. Después, para mí la otra obsesión, la tuve y la sigo teniendo, es cómo haces una universidad que tiene que cobrar, porque si no, no puedes pagar a los profesores, y cómo haces con la gente que no puede pagar. La matrícula. La matrícula. Entonces, eso fue un trabajo, también buscar arañar aquí, allá, para que realmente, y usted lo ve cuando va a la Católica, ve por los rostros se distingue, es una universidad realmente plural. Y de los barrios que nos rodean a la universidad, pues hemos luchado para que todo el que tenga talento, arañamos por aquí, por allá, con unas becas. A veces decimos, bueno, donde caben 30 pueden caber 33. De hecho, ha existido dirigentes políticos nacionales acérrimos oficialistas que han salido de las aulas. En esta situación de crisis generalizada en el país, desde la Universidad de los Andes, ¿qué podemos hacer para contribuir a ayudar a resolver esta crisis? Bueno, hay evidentemente un primer momento en el cual lo que hay que hacer es resistir, en el sentido de que la universidad es autónoma y tenemos razón en eso y hay que mantenerse y hay que mantener el ánimo, que no es fácil. En segundo lugar, yo creo que la universidad y yo, siendo la católica privada, una vez me dijeron en la UCB, usted no parece rector de una universidad privada, sino de una universidad pública. Y dije, claro, porque yo creo que todas las universidades tienen que ser públicas. Cuando yo doy un título, no digo yo, Luis Ugalde, le doy el título, en nombre de la República y por autoridad de la ley. Entonces, hay que sembrar la conciencia de lo público en los profesores, en los muchachos, mantenernos. Y lo público es la plataforma común del país donde todos tenemos cabida.
y los nuevos dirigentes tienen que salir. Alguno dice, bueno, de la Católica salieron muchos dirigentes estudiantiles políticos. Sí, porque yo les insistía, su responsabilidad es el país, aunque el gobierno no es el que le paga a usted los estudios, y en una autónoma mucho más. O sea, si usted estudia medicina en la ULA, el país está poniendo en usted muchos millones de bolívares. Y entonces, usted tiene que salir no solamente con un título, que al final el título es privado, sino tiene que salir con una mentalidad de servidor público y de mantener una plataforma. Y yo creo que las universidades en eso han sido y tienen que seguir siendo un modelo. El sectarismo no paga, eso no tiene futuro. Cuando se desecharon las universidades que había y se inventaron unas nuevas, porque esas sí iban a seguir de arriba abajo la línea del gobierno, ¿qué ha resultado? Que los papás ministros quieren que su hijo estudie en la Simón Bolívar o en la UCB, para hablar lo que yo conozco en Caracas. O aquí en la ULA. Pero, en la ULA, pero no quieren mandar a su hijo a esas 2 universidades o 3 que son creadas. Eso es para los pobres, para mis hijos no. Para mis hijos es la ULA, que tiene solera, que tiene tradición, que tiene nivel. Bueno, eso yo creo que está en los hechos. Ahora lo que tenemos que hacer, por un lado, resistir, y segundo, estar absolutamente convencidos que no solamente que el país nos va a tolerar, sino que necesita absolutamente universidades autónomas. Autónomas significa que usted piensa libremente, que debate libremente, que hay un ambiente plural, civilizado. Usted piensa de una manera, yo pienso de la otra. Ahí creo que nos unimos todas las universidades. Usted sabe que en los actos de grado siempre he dicho, la universidad es el espacio donde usted puede opinar libremente sin temor a ser castigado. Y el hecho de que usted tenga opinión no faculta a otro que piensa distinto a llamarlo fascista o chavista u oficialista. Yo creo que este es el espacio de todo. No quisiera despedir de verdad este programa, del cual me siento muy orgulloso de haber conversado con usted, padre, sin tocar el tema de los nuevos paradigmas educativos, porque yo sé que el área de la educación, digamos, ha sido motivo de trabajo en toda su vida. En la Universidad de los Andes, por ejemplo, y estoy seguro que en muchas universidades se está trabajando el tema del avance de las nuevas tecnologías y de cómo sustituir el paradigma del profesor, del edificio, de la pizarra, o sea, de la presencialidad por un sistema online. Por ejemplo, el gobierno hace muchos años establece algo que llama territorialización. Y yo siempre dije, la Universidad de los Andes debe responder a ello. Y respondimos con una carrera de Derecho a distancia, por Internet, interactiva. Entonces, esa es nuestra respuesta, pero con calidad. Ahora, ¿qué opinión le merece? ¿Hacia dónde debemos avanzar nosotros en este sentido? Porque muchas veces se dice que esa educación, ese nuevo paradigma, desdibuja incluso los valores propios de cada región, de cada universidad, de cada país dentro de la globalización. Bueno, yo creo que efectivamente las nuevas tecnologías nos dan unas posibilidades inmensas y hay que ir a una fórmula un poco mixta. Si todo fuera online, todo a distancia, que los muchachos no se encuentran entre sí o no se encuentran con los profesores, creo que sería una pérdida grave, porque la universidad es una etapa de la vida. Tú entraste con 18, saliste con 23, 24, y la universidad no solo son las materias que estudiaste, que esas sí se puede estudiar todo online, pero es ese encuentro con los profesores, ese encuentro entre los muchachos. Algo de eso tiene que haber, pero digo que tiene que ser o puede ser mixto, porque no necesariamente tiene que ser en la capital, en Mérida, sino puede hacerse incluso dentro del estado de Mérida, pues en ciudades, qué sé yo, o Tovar o El Vigía, o poblaciones lejanas, y
puede hacerse mixto, o sea, semipresencial. Eso me parece que todavía se ha hecho mucho, pero podemos hacer muchísimo más porque eso te potencia enormemente. Ahora, cuando yo digo semipresencial, significa también que la universidad va a ese pueblo. Para mí es fundamental que la universidad aprenda a salir de sí, a los barrios, a los campos, al páramo, a la parte de bailadores, ¿no? A los pueblos del sur. Hay formas. En nuestra tradición, las escuelas de medicina pusieron hace tantísimos años pues las pasantías y el rural, ¿verdad? Que era una manera no solamente de pagar al país lo que te ha dado, sino de salir y ver cómo vive Venezuela. Yo creo que la universidad necesita eso. Y el otro aspecto, y brevemente, es fundamental. A nosotros nos tocó el sistema de clase magistral. Y yo estudié en Alemania, ya era más magistral todavía, ¿no? El profesor leía lo que ya estaba en el libro. El estilo era magistral. Hoy día tenemos unas posibilidades enormes y si usted va con una clase magistral 3/4 de hora o el muchacho saca su celular y no le para ni mucho ni poco. Pero hay modos mucho más interactivos donde arranca la materia, digamos, de los muchachos hacia el profesor o el muchacho lanza las preguntas, el profesor, y trabajan. Yo creo que ahí la clase magistral se acabó. Y debemos esmerarnos. A veces es difícil porque el profesor ya tiene sus apuntes, etcétera, pero eso hay que vencerlo. Ya vienen de abajo arriba. Bueno, en primaria, si una profesora se enreda con va al niñito y le dice, no, profesora, yo le ayudo. Sabe mucho más que Bueno, ese es un buen aprendizaje para nosotros los que tenemos cierta edad, de aprender de los jóvenes, porque al final la vida es aprendizaje permanente. Y yo creo que también de cara al país, y con esto quisiera terminar, tenemos que aprender. Tenemos que aprender de los errores, de los radicalismos absurdos que hemos tenido, de la oportunidad que hemos perdido de tantos miles de millones. Pero si eso nos deja un aprendizaje de reconocimiento del otro, del que piensa distinto de uno, y que al final tenemos que construir juntos, pues diremos, bueno, fue una crisis muy grave, pero sacamos provecho. Entonces, bueno, que Dios nos bendiga a todos y nos ayude en ese empeño. Amén. Bueno, han visto ustedes un programa extraordinario con el Padre Luis Ugalde. Solo me resta decirle, Padre, Mérida, la Universidad de los Andes, es la casa de todos, por lo tanto, es la casa suya. Muchísimas gracias, Padre, por haber compartido con nosotros. De esta manera llegamos al final de Visión Universitaria. Por la semana de hoy les presentamos un programa muy especial en donde escucharon ustedes la conversación entre el rector Mario Bonucci y el ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre Luis Ugalde, a quien se le confirió el doctorado honoris causa el pasado martes, doctorado honoris causa en Ciencias Políticas, y también en este mismo acto le fue conferido el doctorado honoris causa al postmortem al profesor Ricardo Antequera Parili, así como el de profesor honorario al profesor Román Duque Corredor, con quien también se sostuvo una conversación bien amena, el rector allí mismo en el Salón Fray Juan Ramos de Lora, y que le estaremos presentando la próxima semana. Les invitamos a estar muy atentos, por supuesto. Amigos, les agradecemos como siempre su atención, les agradecemos sus comentarios. Nos pueden hacer llegar cualquier sugerencia, cualquier comentario a través de las redes sociales, @rectoradoaula, @bonuccimario, esto en Twitter. Y desde ya les invitamos a que estén muy atentos al operativo de ULA TV, de los medios de la Universidad de los Andes. Vamos a votar 2015. Esto, por supuesto, el 6 de diciembre en esta fiesta democrática en la cual todos están invitados y no tienen excusa para no asistir. Como siempre, los dejamos con visión en positivo. Esta semana vamos a abordar lo que está vinculado con la crisis eléctrica venezolana y algunas alternativas de energía limpia. Los llamados apagones o interrupciones del servicio de energía eléctrica en el país y especialmente en Mérida
cada día son más frecuentes y de mayor duración, repercutiendo negativamente en materia económica y social. En el reportaje de hoy, con los profesores Pedro Mora, ingeniero electricista, se abordarán las causas del problema y con Juan Carlos Rojas, ingeniero mecánico, las alternativas que contribuirían a resolver, por lo menos parcialmente, este problema que ha menguado tanto la calidad de vida de los venezolanos. Amigos, les saludo Nelson Espinosa, fue un gusto, será hasta la próxima semana. Yo he registrado todos los cortes eléctricos que a mí me han afectado y partiendo de esa premisa, si les ha afectado a todos los venezolanos por igual como me ha sucedido a mí, llevaríamos por lo menos hasta el momento más de 2.500 millones de dólares en pérdidas. Nuestro problema eléctrico nacional está fundamentado básicamente en 5 aristas muy difíciles de solucionar en estos instantes. Bajo nivel de transmisión. Los niveles de tensión que estamos, a los que nos están llegando el sistema eléctrico nacional a través del sistema interconectado, dista mucho de los valores reales que requieren los sistemas para trabajar con holgura. Falta de generación térmica. El problema se basa entonces en que tenemos una generación térmica de casi 15.000 gigavatios, de los cuales 60-70% a veces se encuentra en forma no operante. Falta de mantenimiento. Tenemos un mantenimiento realmente bastante caótico de la producción de energía eléctrica en el país, tanto en el sistema de generación, como en transmisión, como en distribución. Las averías nuestras a nivel del país son alrededor de 24 o 25 horas, valores inaceptables en cualquier parte del mundo. Críticos niveles de combustible. Nuestro país produce gasoil, pero con un nivel de 241.000 barriles diarios, y el país, por el efecto del incremento térmico de generación, requiere mes a mes, día a día, más combustible de esta naturaleza. El problema es que no lo producimos y tenemos que importarlo. Grandes pérdidas en facturación. 1/3 de la energía generada se pierde en el país, que se roban sencillamente los usuarios y sin forma alguna en que la empresa pueda resarcir esa entrega de energía. Pues bien, ese 33.4% de pérdidas representa la bicoca de 5.500 millones de bolívares de pérdidas en el país. En el occidente del país nosotros somos la cola de la generación que viene de la zona de Cúcuta, Macagua, etc. Pero parte de esa energía tiene que pasar al centro del país para complementar aquella idea de que el centro nunca se debe quedar sin energía. Nuestros estados occidentales y orientales éramos considerados como individuos de segunda o tercera categoría, porque a Caracas nunca le podía faltar energía. Existen las más variadas tecnologías renovables de energía limpia, que puestas en funcionamiento en nuestro país, contribuirían a disminuir las interrupciones del servicio eléctrico y apoyarían en la mitigación del calentamiento global y el cambio climático. Conozcamos algunas de ellas. Aquí observamos cómo podríamos, utilizando energía solar fotovoltaica, por ejemplo, ¿verdad? Si conectamos esto, como al tener energía solar, podemos hacer funcionar este dispositivo. Es decir, que aquí se está transfiriendo la energía del sol, la corriente eléctrica en este caso, a este ventilador. Es decir, pero esto puede ser un motorcito que está funcionando, puede ser un grupo de bombillos, y esto sería la energía para todo el poblado. Este es otro panel solar pequeñito de aplicaciones para básicamente una ventana de una vivienda. Aquí captamos la radiación solar, como ya le explicamos, y se transfiere toda esta energía directamente al punto de aplicación, que sería un bombillo en corriente continua. Aquí observamos otro pequeño dispositivo que es una lámpara solar, en este caso, con luz LEDs, bombillos de alta eficiencia. Aquí está la placa solar. Esta placa, internamente hay una pequeña batería de botón, se acumula la energía eléctrica y la tengo. Ahí se observa cómo se enciende el bombillo LED. La Universidad Ambiental de Venezuela, decretada como tal desde el año 2011 en Consejo Universitario, acaba de aprobar la creación de un foro para el estudio del cambio climático que se configuró y está activo con gente muy comprometida con la materia. Las universidades venezolanas, la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar, la Central, por ejemplo,
con sus recursos humanos, con sus científicos, con sus ingenieros, sus físicos, etcétera, gente que se ha capacitado incluso en el exterior, podría ser aprovechada para que esta tecnología que ya se conoce se pueda, con nuestros propios recursos, nuestros propios materiales, poder desarrollarla.